presidente constitucional de la República y presidente nato de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores el 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria. Señor presidente de esta Benemérita Sociedad, Carlos Alonso Tafur Ganosa, señor ministro de Defensa y asociado nato de esta Benemérita Sociedad, general de división José Huerta Torres, señor presidente, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señores comandantes generales de las Fuerzas Armadas, el director de la Policía Nacional del Perú, altos señores generales y almirantes de nuestra patria, miembros del Consejo Directivo de esta Benemérita Sociedad, miembros todos académicos, cultores de la patria, señoras y señores, Liliana y mis tres Marías que me acompañan. Hoy, señor presidente, es una noche, a mi juicio, en la mixtura entre la ira, el sosiego y el júbilo, donde se superpone siempre la majestad del júbilo, porque el Perú, en el estadio de su consecución, cuando se abre campo en la vida independiente por el principio del luti possidetis de jure y la libre determinación de los pueblos en 1821, luego de que el generalísimo don José de San Martín iniciara la próspera empresa de cruzar los Andes. Es verdad, perder en Cancha Rayada, pero triunfar en Maipú, Chacabuco. Y enseguida emprender el paradigma que la historia le había registrado a corta de un siglo, que advenía con la ejecución de un proceso anterior con la Revolución Francesa que había gestado la Ilustración, que era el derecho natural. Ese derecho natural que impulsaba que todos los hombres somos iguales unos y a otros y que acababa con el derecho divino que Luis XIV en el Estado Soy Yo expresaba. En esa cuota, presidente, se alistaron los procesos separatistas, y esos procesos separatistas en la ideología y en la carga fueron determinantes con Juan Pablo Vizcarra y Guzmán y la Carta a los Españoles Americanos, que en su momento Francisco de Miranda en 1799 publicara, cuando ya era póstumo Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. El Perú, en consecuencia, al advenir la República, era un estadio de próceres y de precursores. Toribio Rodríguez de Mendoza, Francisco Javier de Luna Pizarro, José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, Hipólito Unanue, José Faustino Sánchez Carrión y muchos otros peruanos, en ese cónclave de hacer del Estadio Nacional una partera unísona en esa fe y en ese acto para iniciar un proceso distinto, renovador, al que había sido por 300 años. La situación del encuentro de los mundos, cuando España inicia esa conquista a partir de encontrar en el principio que gestionó y que dio cuerda vital Hugo Grotius, el padre del derecho internacional. Fuimos conquistados, fuimos virreinato, pero nos hicimos en el proceso y en esa mixtura de carga donde hubo castas en el Perú.
pero al mismo tiempo una construcción progresiva de una identidad propia entre los peruanos. Y esa identidad propia, presidente nato y presidente activo, significó el sincretismo más extraordinario al que hace siempre presente el propio Jorge Basadre en sus horas preambulares cuando organiza la historia. El Perú entonces se inició a la vida independiente lamentablemente en medio del caudillismo. Y digo lamentablemente porque el caudillismo fue un arrastre que todavía tenía Europa en ese proceso de asentamiento, cuando la fase borbónica incluso había dictado su inyección letal al propio Fernando VII, que lo obliga a abdicar en Saboya en 1807. De manera que el Perú se alistaba en consecuencia a un proceso con el militarismo que el propio Jorge Basadre llama el militarismo de la victoria. Y ese militarismo, presidentes, hizo que el Perú iniciara una gesta para conseguir paulatinamente ir afirmándose en su vida independiente. Y el Perú lo fue haciendo. Sin embargo, nuestra patria no fue en el camino exenta de la vicisitud, de las crisis, donde surgieron los estadistas. De la crisis de Vivanco surge entonces y en consecuencia la figura epónima de Ramón Castilla y Marquesado, que le pone orden a la patria. Cuando el guano y el salitre, que debieron ser para la patria la gran prosperidad, se convirtieron en la prosperidad falaz cuando José Rufino Echenique produce la primera bancarrota de la historia. Sin embargo, siempre recojo y se lo digo a mis alumnos, presidente, el Perú es más grande que sus problemas, como decía Basadre, y así pasó, porque el Perú fue avanzando, fue creciendo, y ese militarismo da paso al primer gobierno civil de la historia, de Manuel Pardo y Lavalle, luego asesinado por el sargento Montoya, saliendo del Congreso de la República aquel 1878. Pero esa gesta del país que se alzaba nos da la impronta de encontrarnos con una guerra que el Perú no quiso, una guerra que Bolivia no quiso, pero fue una guerra y el realismo político la puso en nuestro encuentro histórico, y con la guerra vino un proceso donde se alzaron lo más extraordinario que le ha producido al Perú, la gesta que nadie quiso. Los héroes de la República, presidente, porque los héroes son la animosidad y el alma permanente y perpetua que tiene un Estado. El Perú los tiene en montañas. Esa es la felicidad que tenemos los peruanos. Y la República y el país lo sintió en carne propia, con figuras estelares, como la de otro estadista que no quiso firmar el Tratado de Ancón por la dignidad y el honor nacional, como Francisco García Calderón, presidente que fue llevado preso a Santiago de Chile por no firmar la afrenta que Baquedano, por orden de Pinto, quería que se hiciera en el Perú. Pero el Perú se hizo, y entonces en ese azar de la vida republicana tienen que surgir los críticos, y la patria los vio crecer. Y ahí está José Manuel de los Reyes, González de Prada y Álvarez de Ulloa, es decir, Manuel González Prada, quien alza su voz para señalar las desidias de lo que produjo la guerra. El realismo político es inexorable y nunca puede ser objeto de un acto que lo obvie en la historia y en la currícula escolar. Y el propio González Prada lo advierte. Y claro, cuando González Prada lo advierte, estaba el Perú en ese proceso de su república aristocrática. Una república aristocrática, presidente, que el unísono de los autores se ha encargado de referirle y de imputarle los rigores de lo que significó una guerra donde pudimos salir mejor librados si hubiéramos tenido la prevención que la majestad exigía para el momento en que le tocaba a la república. Pero así pasó. Y nadie puede mirar sino atrás
con júbilo por lo que fueron los héroes de la República. Y en esa majestad y en ese horizonte, un héroe viviente, como fue Andrés Avelino Cáceres, el recinto donde estamos, presidente, sería su casa. Pero él no la pudo habitar, porque el 8 de octubre de 1923, cuando el presidente Augusto B. Leguía expira y parte al cielo, y este recinto luego se convierte en el recinto histórico para la Benemérita. Y en ese marco, Augusto B. Leguía, tan criticado en la República, y yo sigo pensando que los que lo critican son porque no leen la República, porque Augusto B. Leguía nos conectó con el hegemón del siglo XX, que fue lo más grande, y esa fue su actitud visionaria en el oncenio que le tocó vivir durante el tiempo en que el Perú se alzaba ya en el siglo XX a otra etapa estelar de su vida nacional, que hacía de todas formas el Perú que alzaba cuota permanente. Era el primer centenario de la República. Y esta casa se inaugura justamente el 9 de diciembre de 1924, en el primer centenario de la República. Una cuota de majestad. La identidad peruana ya no estaba en gestación, presidente. Era una identidad que se había forjado a punta de puro corazón. Ya no era el tiempo de lo que había dicho el propio González Prada, mirando hacia la guerra, que el Perú era como un país donde había una montaña que coronaba un cementerio. Eso había pasado. El Perú entraba en otra gesta, pero en ese proceso histórico, en el siglo XX, tenemos el partero nacimiento, la vida existencial de quien con rigor nos va a enseñar la crítica de la República, Jorge Basadre de Grosma. Y Jorge Basadre de Grosma, presidente, a quien he citado permanentemente en mis últimas columnas, Jorge Basadre, mirando el acto crepuscular de lo que significó esa mirada hacia atrás, esa acción retroactiva de la vida de la República, el propio Basadre nos recordaba la vida nacional con una clase política, dice Basadre, y cito, de podridos congelados, y con ellos los podridos y congelados y los incendiarios, que el día de hoy, en el anarquismo del siglo XXI, quieren imponerse, pero no lo van a hacer. Porque el Perú, presidente, es un país con una carga histórica muy fuerte. La nación peruana es una visión y es un conjunto de acciones recíprocas de todos los estamentos nacionales, de todas las manifestaciones de la cultura nacional. Lo que invoca permanentemente el propio Basadre, y en eso es unísono, es que debe haber carácter para la República. Yo estoy persuadido, mejor dicho, convencido, que usted, señor presidente, que hoy detenta la máxima magistratura de la República, que el soberano que es el pueblo se le ha dado a través del acto de jure, que es la constitución política de la República, lleva adelante ese liderazgo para que el Perú recupere el espacio y el tiempo. Y en esa determinación, presidente, el Perú pueda mirar hacia adelante ultraactivamente. El Perú acaba de crecer en el último mes 6,7% y muy poco se dice. El Perú acaba de participar en el marco de la Alianza del Pacífico en Puerto Vallarta. Y esos mecanismos, presidente, nos dicen que cuando miramos el Perú hace 30 años hablábamos de crisis económica. Hoy no es un asunto de crisis económica, sino quizá, y lo es, de crisis política. Pero las crisis las superan los hombres. Las crisis las superan los hombres hidalgos, los que quieren a su patria, como José Abelardo Quiñones, a quien recordábamos el día 23 de julio, el día que firmó la en Quebrada Seca, cuando lo hizo solamente como lo hace un patriota, por amor a la patria. Y eso que le digo a mis alumnos,
a los alumnos de ayer y de hoy, presidente, que el Perú es un acto viviente, que la prosperidad falaz fue del tiempo pretérito y que la prosperidad que adviene corresponde a todos los peruanos construirla, porque somos un país bendito, porque tiene en el Pacífico la bendición de que en el siglo XXI sea el espacio geopolítico y geodinámico relevante de las relaciones internacionales. En el pasado lo fue el Atlántico, y el Atlántico tuvo su espacio vital para los países que confluían en las costas atlánticas. Hoy el Perú es parte del foro del Asia-Pacífico y de cuantos mecanismos existen. El Perú es un país que brota, como decía Javier Purgal Vidal, en el orgullo de ser la síntesis geográfica del mundo. Y en esa majestad, presidente, el Perú tiene un derrotero, pero el derrotero hay que inscribirlo, el derrotero hay que sellarlo, presidente, y estoy persuadido que usted lo hará como lo está haciendo, porque los peruanos, que somos muchos y que tenemos el sentimiento patrio muy elevado, no nos vamos a doblegar. Que la desidia del pasado, que la desidia de los años 80, en que el terrorismo quiso hacer quebrar al Estado y no lo logró y lo aplastamos al terrorismo, que la desidia de algunos que no han entendido la majestad del concepto Estado-Nación pueda dar paso a una impronta cargada donde todos los actores visibles seamos copartícipes de nuestra historia, de nuestra integración y nuestra visión estelar. El Perú, presidente, tiene un enorme derrotero. La vida internacional del Perú debe ser la vida de un Estado con liderazgo. Somos miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Somos miembros de cuanta institución internacional hace y dice que el Perú puede y más para hacer. El estadio del Perú hoy es un estadio distinto. En el Perú hay un imperio del Estado de Derecho. Hoy discutía en la mañana con un alumno, que es lo que más me gusta, y le decía, hay países donde no hay Estado de Derecho, son estados anarquizados, estados fallidos. El Perú está a una montaña lejos de todo ese estadio. El Perú es un Estado que tiene funcionalidad permanente, tiene una constitución política, tiene su aparato estatal que funciona. Esa es nuestra mayor carga para hacerle saber, presidente, a esos que decía Manuel González Prada, que eran los anarquistas, que el Perú es más grande que ellos. Y los pesimismos, presidente, no tienen cuota en estos momentos de enorme derrotero para la República. Estoy seguro que en ese ánimos de la acción democrática de la República hay una refundación que usted, presidente, tiene un punto de quiebre positivo el día de hoy, y que los millones de peruanos en el acto soberano de la voluntas gentium le hemos dado a usted, presidente, que lleva adelante con ese liderazgo que corresponde a la vida estelar de la República. Señor presidente activo de esta benemérita sociedad, fundadores de la independencia, señoras y señores, la vida nacional es una vida con agenda propia. No la hacen los extranjeros, la hacemos nosotros. Nosotros cultivamos nuestro itinerario. Los políticos en su lugar, los académicos en el nuestro, los militares en el suyo, los escolares también, todos en cada lugar que corresponde para llevar al Perú en lo que Basadre como una puntilla y en un apéndice a su libro donde hace una reminiscencia de lo que significó el Perú y se refiere
a ese Perú invisible, el Perú que no vemos pero que es de todos. Seamos todos, cada uno de nosotros, protagonistas de nuestro propio proceso histórico, y que cuando el anarquismo quiera aparecer, se imponga el derecho y la democracia, que son las cuestiones tutelares que aprendimos de la propia Revolución Francesa, de Montesquieu, de Diderot, de Lambert, de Rousseau y de Voltaire. Esa misma democracia que aprendimos de Benjamin Franklin, de Thomas Jefferson y de George Washington el 4 de julio de 1776. Esa democracia activa que defendieron los héroes vivientes, como el propio Cáceres. La altivez que le puso a ahínco el propio Francisco Bolognesi, y el caballero de los mares y el milenario de la República, Miguel Grau Seminario, y con él, por supuesto, José Abelardo Quiñones, y con ellos, santos para la patria y de la Policía Nacional. Por eso, presidente de la República, presidente nato, señor presidente activo, señor ministro de Defensa, que llevan adelante este proceso, trabajemos para que la República siga ensayando su vida estelar, porque lo que se viene para el estadio de la vida de la República está lleno de enorme optimismo, porque cada cuota la hacemos todos y cada uno de los peruanos. Muchísimas gracias, señor presidente.